Mi madre sonrió y dijo, algunos nietos te hacen sentir orgullosa, cada uno de tus días. Mientras hablaba, miró directamente a los hijos de mi hermana. Mi hijo de 8 años bajó la mirada, y susurró, soy yo uno de ellos. Sostuve la mano de mi hijo y dije, algunos padres usan mi cuenta bancaria, pero, a partir de ahora, ya no podrán seguir haciéndolo. Los tenedores se congelaron en el aire. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos, en los que todo tu cuerpo se queda frío, pero tu cara sigue sonriendo, simplemente porque estás sentada a la mesa en una cena familiar y no te puedes permitir gritar? Esa era yo, en ese preciso instante. Justo allí. Estábamos en casa de mis padres un domingo por la tarde, sentados alrededor de la misma mesa de roble de siempre, esa en la que crecí comiendo puré de papas, mientras mi mamá me decía que me sentara derecha y que no masticara como un camionero. Pollo asado, judías verdes, el pan de maíz favorito de mi papá, todo parecía perfecto. Pero, ¿detrás de las papas y la cortesía? Oh, allí estaba el favoritismo de siempre, las sonrisas falsas y una capa de juicio, apenas oculta, en cada bocado. Mi hermana Candace, la hija dorada, por supuesto, estaba sentada frente a mí con su esposo y sus gemelos, postura perfecta, suéteres a juego y la servilleta sobre el regazo. Y Jaime, mi dulce, bondadoso y extraño pequeño Jaime, estaba a mi lado, balanceando las piernas bajo la mesa y pelando, en silencio, la corteza de su pan, como siempre hace cuando está nervioso. Entonces, sucedió. Mi mamá tomó un sorbo de su vino, les sonrió a los gemelos como si estuviera mirando a la realeza, y soltó la frase que lo detonó todo, algunos nietos te hacen sentir orgullosa, cada uno de tus días. Eso fue todo. Sin advertencia, sin vergüenza, lo dijo como si fuera un cumplido casual. Como si Jaime no estuviera sentado a 1,5 metros de distancia, sosteniendo su caja de jugo e intentando portarse bien. Ella ni siquiera lo miró. Ni una sola vez. Pero Jaime sí la miró a ella. Luego me miró a mí, con los ojos muy abiertos, un poco confundido y un poco herido. Y entonces, susurró, soy yo uno de ellos. Juro que el mundo entero se quedó en silencio en ese momento. Pude escuchar el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Ojalá estuviera siendo dramática, pero no lo soy. Esa frase, viniendo de él, me destrozó. Lo sentí en la columna vertebral. ¿Alguna vez has querido cruzar una mesa, sacudir a alguien por sus hombros perfectamente arreglados y decirle, ¿qué demonios te pasa? Tomé aire. Estiré el brazo y sostuve la pequeña mano de Jaime entre las mías. Sus dedos estaban fríos. Miré directamente a mis padres, no a mi hermana, ni a sus gemelos, y dije, algunos padres usan mi cuenta bancaria, pero, ahora, ya no podrán seguir haciéndolo. El silencio. Fue hermoso. Mi papá, de hecho, se atragantó con el agua. Mi mamá, de repente, encontró que las judías verdes eran extremadamente interesantes. ¿Y Candace? Oh, ella levantó una de sus perfectas cejas, como si estuviera presenciando una telenovela de bajo presupuesto. No me importó. No me importó si eso me convertía en la villana ante sus ojos. Porque, déjenme preguntarles algo, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Dejar que su hijo se quede allí sentado, pensando que no es lo suficientemente bueno para su propia familia? Esto no se trataba de un solo comentario. Se trataba de años de ver cómo ignoraban a Jaime, cómo lo olvidaban y lo pasaban por alto, como si no existiera. Él ganó la feria de ciencias de su escuela el año pasado, ellos solo dijeron, oh, qué bien, e inmediatamente preguntaron si los gemelos de Candace seguían practicando el violín. Jaime aprendió a nadar este verano, mi mamá cambió de tema para hablar del próximo crucero de Candace. Ya había tenido suficiente. Y ni me hablen del dinero. Oh, sí, yo soy la hija responsable, la independiente, lo que en su idioma significa la que pueden manipular para que pague las cosas. Pagué la deuda de su tarjeta de crédito una vez. Ayudé con el pago inicial de emergencia para la casa de mi hermana. Alerta de spoiler, la de emergencia era un viaje a Disney. Pero nunca me agradecieron por eso. No, eso significaría reconocer que me necesitaban. Preferían tomar el dinero en silencio, luego, ignorarme ruidosamente. Bueno, ya no más. Jaime me miró con esos grandes ojos marrones, y supe que no podía protegerlo de todo, pero definitivamente podía protegerlo de ese tipo de sabotaje emocional. Así que lo dije, y lo dije en serio. ¿Creen que fui demasiado lejos, o que no hice lo suficiente? Porque lo que no me di cuenta en ese momento, fue que esta cena, este instante, estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que vino después no fue lo que esperaba. Y muy pronto, les contaré exactamente cómo reaccionó mi mamá cuando dejé de interpretar el papel de la hija agradecida. Todo empeora antes de mejorar, pero, créanme, eventualmente mejora. Así que, sí, después de que lo dije, después de soltar esa pequeña frase a través de la mesa como una granada con una sonrisa, algunos padres usan mi cuenta bancaria, pero ahora no podrán hacerlo más, hubo un momento de silencio extraño e incómodo. Fue como si toda la habitación inhalara, pero olvidara cómo exhalar.
Mi papá tosió, y no fue una pequeña tos de cortesía, sino una situación de ahogo total por el pan de maíz. Su cara se puso roja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi mamá, con calma, le pasó su vaso como si nada de esto tuviera que ver con ella. Como si yo no acabara de pelar la hipocresía familiar, como si fuera una banana podrida, en plena mesa dominical. ¿Y Candes? Oh, mi hermana Candes, ella sonrió. Se los juro, sonrió. Esa sonrisa arrogante y burlona que solía usar cuando volvía de la universidad con grandes noticias, mientras yo era la única que lavaba los platos al fondo. Vaya, dijo ella, bebiendo su vino sin siquiera parpadear, parece que alguien tiene problemas. Quise reírme. De verdad quise. Pero Jaime estaba sentado a mi lado, aferrándose a mi manga. No sabía qué estaba pasando, pero lo sentía. Los niños siempre lo sienten, son esponjas emocionales. Así que me giré hacia él y le susurré, ¿estás bien? Tú no hiciste nada malo. Él asintió lentamente, pero no sonrió. ¿Alguna vez han visto a su hijo encogerse así? Como si estuviera tratando de hacerse invisible para mantener la paz. En ese momento lo comprendes todo. Y entonces, desde el otro lado de la mesa, mi mamá inclinó la cabeza ligeramente y dijo, cariño, si algo te molesta, puedes decírnoslo. No tienes que explotar de esta manera. ¿Explotar? Ni siquiera levanté la voz. Pero así son las personas como mi madre. Dices no por primera vez en tu vida, y de repente eres inestable. Mencionas el hecho de que has estado manteniendo a 2 adultos durante los últimos 4 años, y de repente estás teniendo un ataque de nervios. Me mantuve tranquila. No parpadeé. No estoy explotando, dije. Simplemente me cansé de fingir que esto es normal. El tenedor de mi mamá se detuvo a mitad de camino. ¿Qué no es normal? Preguntó ella en voz baja, como si no lo supiera ya. ¿Y saben qué? Por primera vez, le dije toda la verdad. No es normal que ignoren a Jaime mientras los gemelos reciben ovaciones de pie solo por existir. No es normal que les haya dado miles de dólares y ni una sola vez, ni una sola, hayan dicho gracias. Y definitivamente no es normal que, en el momento en que dejo de ser útil, me convierto en el problema. Silencio. Incluso los gemelos dejaron de masticar. Mi papá dejó su tenedor como si quisiera hablar, pero no lo hizo. Por supuesto que no. Nunca lo hace cuando realmente importa. Y Candes, ella estaba enviando mensajes de texto bajo la mesa, probablemente redactando algo para su chat de amigas. Dios mío, mi hermana se volvió loca en la cena emoji de risa con lágrimas. Así que miré a Jaime de nuevo. Sus ojos estaban grandes, todavía confundido, todavía un poco asustado. Y le susurré, eres increíble. ¿Me escuchas? No hay nada malo contigo. Y entonces, por lo que más quieran, mi madre tuvo la audacia de decir, bueno, tal vez si no actuaras de forma tan defensiva todo el tiempo, las cosas se sentirían más equilibradas. Me reí, así, en voz alta. ¿Defensiva? Dije. ¿Crees que esto se trata de que yo esté a la defensiva? Intenta ser invisible en la mesa de tus propios abuelos durante 8 años seguidos, y luego dime cómo se siente. Me levanté. Jaime se levantó conmigo. No dudó ni un segundo. Y antes de dejar la mesa, añadí, ¿saben qué? Terminé de intentar ganarme su amor con dinero. De ahora en adelante, si quieren algo de mí, lo que sea, van a tener que empezar a tratar a mi hijo como si importara. Entonces nos fuimos. Subimos al auto. Le puse el cinturón de seguridad a Jaime, como si fuera una noche cualquiera. Y luego, me senté detrás del volante, mirando mis manos temblorosas durante 1 minuto entero. Jaime se inclinó hacia adelante y dijo, ¿están enojados con nosotros? Y yo le dije, tal vez, pero ya no tengo miedo de eso. Porque me di cuenta de algo, allí sentada en mi auto. Ellos me entrenaron toda mi vida para creer que su aprobación era una recompensa que tenía que comprar, con dinero, con silencio, con tragarme mis sentimientos. Pero Jaime, él no va a crecer aprendiendo esa misma lección. No bajo mi cuidado. ¿Saben qué pasó después? Llegué a casa, acosté a Jaime y me senté a la mesa de la cocina hasta la medianoche, reuniendo cada uno de los recibos que tenía. Transferencias bancarias, registros de Venmo, capturas de Cash App, todo. Y lo envié todo al chat grupal de la familia con una sola frase, aquí tienen una lista de las cosas que he hecho por ustedes, ya que todos parecen haberlo olvidado. ¿Creen que fue demasiado? ¿Por qué? ¿Qué pasó después de eso? Hubo silencio durante 2 días enteros. Y entonces, uno de ellos finalmente respondió, y lo que dijo. Uf. Van a querer sentarse para escuchar esto. 2 días. Eso fue lo que tardaron en decir algo después de que envié el mensaje. El chat familiar, que usualmente es una inundación de mensajes de mañana bendecida y fotos borrosas de la iglesia, estaba muerto.
Ni una palabra después de que publiqué las pruebas de cada transacción, cada préstamo y cada favor que di sin intereses, terminando con, por si alguien olvidó quién ha estado pagando las cuentas. No esperaba aplausos. Ni siquiera esperaba un agradecimiento. Pero el silencio. Eso fue más ruidoso que cualquier respuesta. ¿Alguna vez has hecho algo valiente, y de inmediato, sientes que estás colgando en el aire sin un lugar donde aterrizar? Esa era yo, sentada en el borde del sofá, revisando mi teléfono cada 10 minutos, temiendo una respuesta y, a la vez, rezando por una. Jaime se dio cuenta. Me preguntó, ¿estás enojada con la abuela? Hice una pausa. Luego dije algo honesto, pero con cuidado. No, simplemente me cansé de fingir que ella no hirió nuestros sentimientos. Él me miró por un largo segundo, asintió lentamente y volvió a construir su nave espacial del ego. Entonces, de la nada, llegó. Mi papá me envió un mensaje. Sí, el hombre que nunca me ha escrito nada voluntariamente, más allá de un está bien. El hombre cuya frase más emocional hacia mí había sido, no conduzcas con las llantas lisas. Su mensaje decía, no sabía que era tanto. Lo siento. Me quedé allí congelada, leyéndolo al menos 5 veces. Creo que ni siquiera parpadeé. Luego llegó otro, debí haber prestado más atención. Dejé que tu mamá manejara las cosas. Tal vez eso fue un error. Y yo simplemente. ¿Alguna vez has llorado, no porque estés triste, sino porque alguien finalmente dijo lo mínimo indispensable y se sintió como un milagro? Esa era yo. Pero no se detuvo ahí. Unos minutos después, el tío Reggie me mandó un mensaje. Déjenme ponerlos en contexto, el tío Reggie es el fantasma de la familia. Es el hermano mayor de mi mamá, con quien ella tuvo una pelea a gritos por su comportamiento egocéntrico en un día de acción de gracias hace 12 años. Él se mudó a Arizona, adoptó un perro, empezó a fabricar cerveza en su garaje, y que yo supiera, había repudiado mentalmente a toda la familia. Ni siquiera sabía que seguía en el chat grupal. Pero allí estaba, hicieron falta agallas para enviar eso. Lo digo en serio. No te equivocas. Ella hizo lo mismo conmigo cuando mi hija era más joven. Nunca fue a su cumpleaños, siempre tenía una cita, pero nunca faltaba a los recitales de los hijos de Candace. Se me cayó la mandíbula. Casi no podía creerlo al principio. Estaba tan acostumbrada a sentir que yo era la única que veía sus juegos. No eres la primera a la que hace sentir pequeña, dijo él. Pero podría ser la primera que realmente dice algo. ¿Alguna vez has sentido que toda tu infancia cobra sentido en 3 mensajes de texto? Sí, eso fue. Me quedé allí atónita. Y entonces, justo cuando iba a responder, Jaime vino y se subió al sofá conmigo. Apoyó su cabeza en mi hombro y preguntó, ¿vamos a volver a casa de la abuela? Vacilé, no porque no supiera la respuesta, sino porque él no preguntó si la abuela estaba enojada o si yo lo estaba. Preguntó si íbamos a volver, necesitaba saber cómo sería el futuro ahora que las cosas ya no eran falsas. Así que le dije, solo si ella quiere verte a ti, y no solo a los gemelos. No dijo nada por un momento. Luego, asintió y susurró, no quiero ir si solo voy a ser parte del fondo. Juro que mi corazón se rompió como un huevo. Fue entonces cuando supe que había hecho lo correcto. Incluso si eso me convertía en la alborotadora. Incluso si arruinaba esa versión de paz que habíamos estado fingiendo por años. Porque mi hijo estaba aprendiendo algo que yo no aprendí hasta los 30 años, que él importa. Incluso si nadie aplaude, incluso si nadie publica fotos de él, incluso si actúan como si fuera invisible. Entonces ocurrió algo salvaje. Candace me llamó. No fue un mensaje, llamó 2 veces. Luego dejó un mensaje de voz que decía, no sé qué te pasa últimamente, pero estás alterando mucho a mamá. No ha salido de su habitación desde lo del chat grupal. ¿Así que ahora es mi culpa que ella esté escondida en su bata de seda, bebiéndote de forma dramática? No respondí. No estaba lista. No porque no tuviera las palabras, sino porque finalmente entendí algo. Esto no se trataba de una cena. No se trataba de un chat grupal. Esto se estuvo gestando durante años. Y justo cuando pensé que no podía ser más pasivo-agresivo, Jaime me mostró una publicación de Facebook de la abuela. Era una foto de los hijos de Candace frente a un piano. El texto decía, tan agradecida por la alegría que estos dos traen a nuestras vidas cada día. Corazón amarillo, bendecida abuela orgullosa. Eso fue todo. Ni mención de Jaime. Ni reconocimiento de toda la explosión que acababa de ocurrir. Me quedé mirando la pantalla y, entonces, algo llamó mi atención en los comentarios. La tía Darlene escribió, Jaime también es una alegría. Espero que esté bien. 2 corazones. La prima Laia puso, tienes 3 nietos, ¿verdad? La gente se estaba dando cuenta. Podía sentir como su control se resquebrajaba. Y yo ya no estaba haciendo nada.
Había dejado de actuar, y, de repente, la función se había terminado. Déjenme preguntarles algo, ¿por qué será que, en el momento en que dejas de intentar ganarte el amor, la gente empieza a cuestionar por qué te esforzabas tanto en primer lugar? Así que ahora aquí estoy, esperando, porque sé lo que viene. Ella va a llamar. Siempre lo hace cuando el mundo deja de aplaudir. Pero lo que ella no sabe, es que Jaime estará allí cuando llame, y él hablará primero. ¿Y lo que dijo? Ni siquiera yo lo esperaba. Sucedió el viernes siguiente. Yo estaba doblando la ropa, tratando de recuperar un poco de normalidad, cuando sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó. Me quedé mirándola. Jaime también vio aparecer su nombre. Él estaba sentado a la mesa coloreando un libro sobre el espacio que ganó en su último premio escolar. Me miró, luego miró el teléfono y dijo, con la calma de siempre, ¿puedo contestar yo? Parpadeé. ¿Estás seguro? Él asintió como si ni siquiera fuera una pregunta. Así que se lo entregué. Mis manos todavía estaban húmedas por la ropa. Mi corazón latía con esa fuerza opresiva. No sabía qué iba a pasar, pero también sabía que no iba a interferir. Él presionó el botón verde y se puso el teléfono en la oreja. Hola, abuela. Soy yo. Hubo una pausa. No pude oír lo que ella dijo, solo el sonido débil de su voz al otro lado. Jaime continuó, ¿por qué no dijiste que yo también era un buen nieto? Silencio. Me senté por completo, con cada nervio de mi cuerpo alerta. Él asentía mientras escuchaba en silencio. Luego dijo, está bien si te gustan los gemelos, pero quiero que te guste yo en voz alta, no solo en secreto. Juro que olvidé cómo respirar. Él me miró, yo le di un pequeño asentimiento. Sus deditos apretaban el teléfono con fuerza. Te escuché decir cosas lindas de ellos. Pero yo también estoy aquí. E hice reír a mi maestra con mi chiste de ciencia. Y ayudé a mamá con las bolsas de la compra. Hubo más silencio. Pude oír el zumbido tenue y lloroso de la voz de mi madre ahora, palabras que no alcanzaba a distinguir. Y entonces Jaime dijo muy bajito, hiciste que mamá se pusiera triste. Ella se esforzó mucho. Pero tú solo aplaudiste por los demás. Otra pausa, larga. Él terminó diciendo, si quieres venir a mi obra de teatro escolar, te guardaré un asiento. Pero si no vienes, está bien. Simplemente ya no voy a esperar a que aplaudas. Y me devolvió el teléfono. Me quedé mirándolo. Él parpadeó una vez y dijo, solo dije la verdad. ¿Entienden lo que se siente? Este niño, mi niño, al que tanto me esforcé por proteger del daño emocional, se había dado la vuelta y me había protegido a mí. Lo vio todo. Cada sonrisa falsa, cada cumplido con doble intención, cada vez que aguanté la respiración en esa casa, cada vez que le sequé las lágrimas en el auto después. Y en lugar de desmoronarse, se mantuvo más firme de lo que nadie en esta familia lo había hecho jamás. Ahora, aquí viene la parte increíble. Después de esa llamada, ella vino. Sí. Mi mamá condujo hasta aquí esa misma tarde. Sin anuncios, sin mensajes de culpa, sin suspiros dramáticos, simplemente tocó el timbre como una persona normal. Jaime abrió. Ella estaba allí parada con una bolsa de bocadillos que a él le gustaban, jugos, su cereal favorito, gomitas. No flores, ni regalos, sino las cosas que él una vez le dijo que le gustaban durante un viaje al que ella apenas prestó atención. Ella preguntó, ¿puedo hablar con tu mamá y contigo? Jaime se giró y me miró. Yo asentí. Ella entró. Tenía los ojos rojos, no de alergia, sino de ese rojo que queda tras un llanto real, del que no deja que la gente vea. Se sentó y dijo, creo que olvidé cómo ser justa. Y creo que olvidé cómo pedir perdón. Podrían haberme derribado con el roce de una pluma. Luego miró a Jaime y le dijo, te veo ahora. Siento mucho haberte hecho sentir que no era así. Y él no dijo nada dramático. Solo asintió y abrió el jugo que ella trajo, como si eso fuera suficiente. Como si entendiera mejor que yo que el perdón no se trata de flores o de discursos largos, se trata de que alguien finalmente lo intente. Pero luego me miró a mí y pude verlo, los años que pasó fingiendo, el peso de haber sido expuesta en público, los moretones de mi honestidad todavía pesando en su orgullo. No merecías lo que te hice, dijo. Hiciste todo bien, y yo te traté como a un objeto. Sentí que el aire cambiaba. ¿Saben lo que es escuchar finalmente las palabras que esperaron toda la vida? Quise llorar, pero no lo hice. Solo asentí. Todo estaba claro ahora. Ya no se trataba de ella, se trataba de nosotros. De Jaime y de mí, de nuestra paz, nuestro hogar y nuestra verdad. Me preguntó si podía venir a la obra de teatro de Jaime. Le dije, él te guardó un asiento. Y por primera vez en años, se sintió como uno de verdad. Pero no es el final, porque ¿qué pasó después? Digamos que Candes no se tomó nada de esto bien. ¿Quieren oír algo mezquino?
¿Quieren oír a alguien desesperado por recuperar el protagonismo? No creerán lo que hizo después. El día de la obra escolar de Jaime llegó como un suspiro contenido. Habíamos practicado sus líneas toda la semana. Él caminaba por la casa con su disfraz de Neptuno de espuma, tambaleándose como una pequeña luna, y anunciaba con orgullo: soy Neptuno, frío y lejano, pero sigo siendo parte de la familia de las estrellas. Y cada vez que decía familia, algo en mi interior se apretaba. ¿Por qué? ¿No era ese el punto de todo? El sentido de todo lo que habíamos pasado estas semanas, la familia, quien cuenta, quien importa, quien recibe los aplausos. Él no me preguntó si la abuela vendría. No preguntó por Candace, ni por los gemelos, ni por quién se sentaría en la primera fila. Solo se concentró en decir bien su frase. ¿Saben por qué? Porque había dejado de esperar los aplausos. Había dejado de necesitar permiso para sentirse orgulloso de sí mismo. Pero yo todavía tenía ese pequeño nudo en el estómago, el mismo que he tenido toda la vida en los eventos familiares. Esa vocecita en mi cabeza susurrando: ¿y si no vienen? ¿Y si vienen, pero fingen que no estás ahí? No dije nada. Solo guardé un jugo extra en mi bolso, por si acaso él se ponía nervioso. Llegamos a la escuela temprano. Le ayudé a ajustarse el disfraz y le di un beso en la frente. Estaba tranquilo, concentrado, listo. Y entonces entré al auditorio. Estaban todos. Mi madre, mi padre, Candace, los gemelos, la tía Darlene, incluso el tío Reggie, con un café gigante y una sonrisa, como si estuviera viendo el final de temporada de un drama familiar que llevaba años esperando. Candace no me miró cuando entré. Mi mamá sí lo hizo. Y, para mi sorpresa, sonrió, una sonrisa pequeña, algo tensa, pero real. Dio unas palmaditas en el asiento de al lado. Vacilé solo un segundo, pero luego me senté. No lo hice por ella. Lo hice por Jaime. Porque esta historia nunca se trató de demostrar nada sobre mí. Se trató de enseñarle a mi hijo que puedes defender tu posición sin tener que quemar todos los puentes que dejas atrás. Las luces se atenuaron. Los niños salieron con sus planetas de espuma brillantes y sus sombreros de papel con estrellas. Hubo risitas, líneas olvidadas y un pobre niño que estornudó sobre los anillos de Saturno. Entonces llegó el turno de Jaime. Salió con paso firme y seguro, con su disfraz tambaleándose mientras caminaba hacia el micrófono. Miró directamente al público, directamente a nosotros, y dijo: soy Neptuno, frío y lejano, pero sigo siendo parte de la familia de las estrellas. Claro, fuerte, sin dudas. ¿Y mi madre? Ella se levantó y aplaudió antes que nadie. Aplaudió y siguió aplaudiendo incluso después de que los otros padres se unieran. Miré hacia un lado y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de verdad. Mi papá también aplaudió, con torpeza, pero lo estaba intentando. El tío Reggie dio una ovación de pie como si estuviera en Broadway. Y Candace sonrió, de forma tensa y forzada, pero esta vez no dijo ni una palabra. Después de la función, hubo ponche y galletas en la cafetería de la escuela. Jaime corrió hacia mí, con las mejillas rosadas por la emoción, y preguntó: ¿lo hice bien? Lo estreché entre mis brazos. ¿Lo hiciste perfecto? Él radiaba alegría. Entonces mi mamá se acercó con una bolsa de regalo de verdad. Se agachó a la altura de Jaime y se la entregó. Para ti, dijo. Sin ninguna razón. Solo porque estoy orgullosa de ti. Él miró dentro, sus barras de chocolate favoritas, un pequeño bloc de dibujo y una nota corta: tú también eres mi estrella. No lloré frente a ellos. Pero más tarde esa noche, después de acostar a Jaime, me senté a oscuras en mi cocina y dejé que el llanto saliera. Porque esa nota. Eso era más de lo que yo recibí jamás cuando era niña. Y si hizo falta que yo me levantara y hablara, que cortara los lazos financieros y quemara los chantajes emocionales como si fueran cerillos, que así sea. Porque Jaime nunca tendrá que dudar de si es amado o no. Llegó el día de Acción de Gracias. Esta vez fue en mi casa. En mi casa. No más sonrisas de plástico en la mesa de mi madre. No más fingir que el pavo seco de Candace era una tradición familiar. No más actuaciones. Yo cociné. Mi papá trajo los camotes, todavía sosos, pero ahora sazonados con un esfuerzo real. Mi mamá trajo panecillos y su viejo plato de arándanos, e incluso le pidió a Jaime que la ayudara en la cocina. Candace llegó tarde, sin grandes entradas, ni juegos de poder. Ayudó a servir. Los gemelos jugaron tranquilos. Hubo conversaciones reales, risas que no se sentían ensayadas e incluso una foto grupal que no estaba preparada hasta el último detalle. Me quedé allí sosteniendo la cámara, mirándolos a todos. Jaime en mi regazo. Mi mamá sonriendo de verdad, con harina en su suéter. Mi papá asintiendo a alguna historia que contaba el tío Reggie. Candace bebiendo sidra en silencio, observando la habitación. Y me di cuenta de algo: esta es la familia que siempre quise.
No es perfecta, no siempre es justa, pero finalmente es algo real. Así que dime, ¿alguna vez has tenido que luchar para que te vean en tu propia familia? ¿Alguna vez te has plantado, incluso con la voz temblorosa, y has dicho, merezco algo mejor que esto? Si lo has hecho, o si todavía lo estás intentando, deja un comentario, porque no estás sola.